hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué estamos hablando otra vez? Lo que dijo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, los que predicamos el reino de los cielos, vamos a sufrir violencia. Porque los violentos van a arrebatar lo que vos tenés y lo que vos traés, lo que vos llevás. ¿Por qué? Porque primero que nada tenés el Espíritu Santo y Cristo, la palabra. El Espíritu y la palabra, eso es lo mejor que podemos tener de todo lo que vos conozcas en toda la vida, en todo el mundo. Y poné el 13. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces ahí ya empieza a haber otra forma, otra forma de ver las cosas. Poneme Lucas 10:16, vamos a leer también este que... Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió al Padre. Pone 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. 18. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Quería hacer contra toda la fuerza del mal, ¿no? Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y el 20. Pero no regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y eso es tremendo porque nosotros tenemos con la pastora 30 años de ministerio y hemos, no sé, ministrado y liberado, no sé, ya perdí la cuenta, pero hace un tiempo atrás dije más de 3.000 personas. No sé, capaz que el 20%, el 30% eran realmente cosas sencillas, pero el 20-30% eran realmente personas poseídas. Poseídas, que yo me acuerdo que estábamos en campaña y bueno, yo tenía un conocimiento que por gracia lo recibí y todo lo que se ponían a orar la persona endemoniada, que se hacían como víbora y hacían y decían malas palabras y todo, lo empezaron a reprender y la persona se revolcaba toda en el piso, había tierra encima, imagínense, todo transpirado y revolcado, ¿cómo quedaba? Pero bueno, a mí me habían enseñado y yo venía y decía en el nombre de Jesús te ato y me lo llevaba caminando y después lo liberamos tranquilo. Pero jamás, bueno, a esa persona que yo le decía, que lo agarraban, a veces lo agarraban entre 4 o 5 personas y esa sola persona lo hacía volar a todo. Era impresionante la fuerza que tenía, porque eran legiones que tenía. Pero yo venía y le decía en el nombre de Jesús te ato y me lo llevaba caminando. Pero no porque yo era más que el otro, porque yo tenía el conocimiento de cómo hacerlo, porque yo sé que tengo la autoridad. Si alguien es temeroso de Dios, busca la santidad, tiene la autoridad, ninguna fuerza del mal los dañará, dice. Entonces yo lo llevaba y después lo liberamos. Y en los 30 años jamás un endemoniado nos pegó, no pudo nunca tocarnos. Es más, se querían acercar y el Señor le mantenía la distancia por más que estemos descuidados. Entonces yo veo cómo si nosotros tenemos entendimiento, tenemos conocimiento, se cumple la palabra, porque es profético lo que dice Jesús. Entonces, más ahora, el enemigo siempre quiere arrebatarte ese conocimiento, porque eso lo preparó Dios para todos. No es nomás para el pastor o el líder o el profeta o el evangelista, es para todos. Para todos es esa autoridad. Pero si yo no tengo conocimiento de acá, yo escucho hablar de un demonio y digo, no, está ahí, yo me voy para la otra punta si yo no tengo conocimiento. Porque voy a tener miedo. Porque no es fácil ver un endemoniado como hace. Una persona poseída es terrible. Hacen como víbora, te quieren morder, te amagan, que te van a masticar, cosas así. ¿Entendés? Y si vos no sabes que lo ves, salís corriendo. O te arrimaste y le pegaron porque le tienen miedo. Pero si vos te parás y vos tenés la autoridad, el enemigo sabe y no te puede tocar. Hasta acá llegó y no te puede tocar. Porque ahí está la protección de Dios, ahí están los ángeles a nuestro cuidado. Esto es lo que habla la palabra. Entonces, siempre el enemigo va a usar algo para arrebatarte la verdad, las promesas, las profecías y todo lo que Dios te dio. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, yo sé que puedo ir, meterme a donde Dios te mande, pero vos vas a orar primero.
No va a ir de cancherito, porque el que va de canchero la va a ligar seguro, eso seguro va a venir con un ojo negro. Vos tenés que ir con respeto, con amor, no a meterte por la fuerza ni nada. Siempre en perfecto orden y como manda Dios. ¿Se entiende? Pero ahora en este tiempo, que nosotros sabemos que el enemigo siempre se levanta más y más fuerte cada vez, más cuando se van revelando cosas, el enemigo siempre va a querer atemorizarnos, meternos miedo y muchas cosas más, robarte la palabra, hacer un montón de cosas en contra. Y eso lo hablo ¿por qué? Porque hoy vemos que el enemigo, hay tantas cosas en este mundo de ocultismo, pero yo pude ver que cuando vos estás metido en las cosas de Dios, nada te llega, nada te toca, nada te hace mal, nada te hace daño. Ya olvídate como cuando empezamos que teníamos que estar orando porque veíamos más demonios que a Dios. ¿Entiendes? Pero cuando empezamos a tener profundidad en la palabra y conocimiento, ya el Señor nos hizo libre. Y el diablo no tiene, nosotros tenemos que tener miedo al diablo. El diablo no tiene que tener miedo a nosotros. Porque portamos al Señor la palabra y el Espíritu Santo. Esa es la gracia que nos dio el Señor. ¿Para qué? Para ir y hacer libre a las personas que están realmente cautivas por espíritu. Y eso lo digo también a veces en las personas en la iglesia. Cuando uno se ministra y se liberan de opresión, de miedo, de temor, de cosas que quizás por años tuvieron reprimidas, pero en un momento se empieza a orar, empieza a salir. Y ahí la persona empieza a soltarse y a crecer espiritualmente y a entender las cosas del reino de los cielos. ¿Me va entendiendo lo que digo? Entonces cuando yo leo Mateo 24, vamos a poner 24:1, todo lo que hizo Dios, todo y que es tremendo, un plan maravilloso, nos lo dio a nosotros para que lo sigamos ejecutando. Nos impartió a nosotros todo ese conocimiento. Y cuando empezaron, ahí el título, fíjese, que dice Jesús predice la destrucción del templo. Si usted ve en su Biblia, dice Jesús predice la destrucción del templo. ¿Por qué digo esto? Porque su pueblo amaba más o adoraba más al templo que a Jesucristo, que a Dios. Por eso de labio me honraban, pero su corazón estaba lejos. Y mire cómo empieza. Cuando Jesús salió del templo y se iba, porque iba al templo a predicar, y muchas se tenían que sacarlo porque lo querían matar los judíos. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2. Respondió Jesús, ¿no? Respondiendo a él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí Jesús le empieza a enseñar, ¿no? Pon el 4. Vamos a ir avanzando un poquito. Respondiendo Jesús le dijo, mirá que nadie os engañe. Porque claro, el enemigo no va a buscar engañar siempre. Siempre el enemigo se va a levantar de todas formas, a todos. Y va a traer confusión y duda. Y eso es lo que va a hacer siempre el enemigo. ¿Y lo hace en dónde? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Siempre va a trabajar ahí. Pero nosotros tenemos que olvidarnos que el Espíritu Santo y Jesús son uno con nosotros. Y tenemos la palabra. Y Él lo va guiando a toda verdad. De una u otra forma. Porque todos podemos tener error y equivocarnos. ¿Se entiende? Entonces cuando me hablé del otro versículo que decía, poneme Juan 2:19, pero volvemos ahí, que me lo pasé largo. Porque Jesús cuando ya él hablaba de su vida, de todo lo que iba a pasar, Juan 2:19. Cuando él decía a los fariseos todo esto, porque ya lo amenazaban de muerte, Jesús le dijo, destruí este templo y entre días lo levantaré. Y ellos se creían que hablaba del templo material, que dice, llevó no sé cuántos años y este quiere levantarlo en 3 días. Pero él estaba hablando de él, de su templo. Él era el que iba a ser destruido. Pero en 3 días iba a resucitar. ¿Se acuerda? Ahora volviendo donde estábamos, Sol. Por eso lo que Jesús quería hacer un cambio tremendo. Que ya no importa el edificio. Sí necesitamos un edificio. Pero si nosotros adoramos al edificio más que a Dios, no va a haber resultado. No va a funcionar. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío. Porque el templo del Espíritu Santo ahora somos
nosotros, ¿sí? Entonces dice, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahí podemos ver que a partir de Cristo, ¿cuántas religiones surgieron? ¿Se imagina? ¿Cuántas religiones puede haber? ¿Alguien tiene idea? Yo de las protestantes una vez vi, había como 400. De las protestantes nomás. Imagínense la otra. Católica o, no sé, adventista, mormones, testigos de Jehová, no sé, hay un montón. Pero de las protestantes, 400. Y tampoco estamos de acuerdo, me parece, en muchas cosas. Es lo que pasó con el judaísmo, ¿no? Por eso dice, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Poner 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y esto yo ya lo expliqué el otro día. Que las guerras, ya lo dije, en el mundo van a pasar siempre y siempre estuvieron desde que antes de Cristo ya estuvieron y siguieron hasta el día de hoy. Y va a haber siempre guerra y rumores de guerra. Pero dice, mirad que no os turbéis. Y otra vez volvemos a enfocar eso. La guerra ahora es entre las religiones, entre el protestantismo, entre lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Eso nunca va a parar, nunca va a terminar. Nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa naturaleza. Queremos tener la razón. Nos pasa todo. ¿No va entendiendo? Dice, pero Jesús dice, pero esto es necesario que todo esto acontezca. Pero dice, pero aún no es el fin. No sé si será porque estará diciendo el Señor, vamos a ver si se ponen de acuerdo a mis hijos y después capaz que me acerco más, Y ahí dice, porque se levantará nación contra nación. En el Antiguo Testamento, es verdad, se levantaba nación contra nación, ¿por qué? Porque una nación tenía una cultura y una religión, etc. Y el otro tenía otra cultura y otra religión diferente. Y se acuerdan que yo lo otra vez dije cuando, no sé qué, el domingo pasado, cuando estuvieron también las cruzadas, las guerras santas, se mataban por religiones, por la cultura. Los musulmanes con los judíos y bueno, ¿cómo era? Lo de Roma con la... Bueno, no me sale el nombre. Bueno, todo era pelea por más que nada por religiones. Defendían a muerte y encima cuando en su momento los católicos, los de la Iglesia Romana, Apostólica Católica, tenían su favor sobre todo lo otro, ellos si no se convertían los mataban, los torturaban. Entonces fíjese todo eso. Reino contra reino, habrá pestes, hambre, pero si yo ahora los llevo a lo espiritual, yo acá vuelvo a ver lo mismo, nada más que ahora es espiritual la lucha, y no tenemos lucha contra sangre y carne. Y habrá hambre otra vez, y hambre que de la palabra, y si nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios va a sellar otra vez, y vamos a estar como cuando estábamos 8:11. Y entre el cristianismo nos ponemos todo mal, porque todos queremos tener la razón. Y eso es normal que pasa, dice. Dijo el Señor, es normal que pase. Pero yo decía el otro día, no por eso me voy a poner mal. Vamos a ir buscando la verdad, ¿o no? ¿Se entiende o no? Porque si no, nos olvidamos de los primeros principios, que nos amamos a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, si no, ¿qué va a pasar? Si nosotros no tomamos esos principios, va a pasar lo que sigue diciendo. Bueno, esto será principio de dolores y entonces os traerán tribulación y os matarán. Pero otra vez, no lo tomo literal. Nos van a matar con palabras, con condenaciones, con juicio. No sirve eso. Y serán aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Entonces yo, ¿por qué me enfoco en el cristianismo hoy? Porque la gente que no conoce a Dios, que no tiene idea de Dios, porque dice que lo que nosotros hacemos, el natural nunca lo va a percibir, porque para ellos es locura que nosotros adoremos, que hablen en lengua, que se liberen personas. Dice, esto es tan loco. Ellos no lo van a entender nunca. Ellos van a venir al conocimiento del Hijo de Dios cuando el Evangelio de Cristo esté unido y seamos uno y mostremos el amor hacia afuera. Mientras no pase esto, ¿qué hacen los de afuera? No, que voy a aquel si dice esto, que voy del otro si dice aquello, que voy de este otro si dice aquello. Entonces yo veo que el problema somos nosotros, no son los de afuera, porque los de afuera no conocen la verdad y nosotros sí. Por eso mejor es ser frío y caliente que ser tibio. ¿Me entiendes o no? Y lo mismo pasa. Y por eso, cuando ven que pasa esta cosa, que dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán, dice, uno a otro, y uno a otro se aborrecerán.
Yo no puedo aborrecer a mi hermano porque no estoy de acuerdo, porque no me gusta lo que dice la iglesia pentecostal o la bautista o la otra. ¿Se entiende o no? ¿Se dan cuenta? Yo ahora Mateo lo veo así, Mateo 24. Y bueno, y cuando ven todo eso, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por supuesto, ya eso viene pasando. Cada cosa dicen a veces. Y si por haberse practicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor fue derramado por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar ahí? Dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Recién va a venir el fin, cuando esté predicado este evangelio. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice el que le entienda. Y yo ahora ya lo veo de mi punto de vista, que la abominación desoladora ya entró en el lugar santo. ¿Por qué este es el lugar santo? Porque tenemos el Espíritu Santo. Entró porque hay muchas interpretaciones, mucha división entre el cuerpo de Cristo. Y ese es el problema. Y por eso veo que Dios está enojado con el Evangelio. Está enojado con los cristianos, vamos a decir. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a los principios. A amar al prójimo como a ti mismo. Buscar la unidad, el amor, el respeto. Que los de afuera vean, dice Padre, le dijo Jesús, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros para que los de afuera vean el amor que hay y vengan al conocimiento. Pero todos nosotros, ¿tenemos amor para que alguien de afuera venga? ¿O estamos preocupados, como están preocupados por los judíos, por ejemplo? Por el templo, por las cosas materiales. Eso lo tenemos que empezar a ver nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros tenemos el privilegio de haber conocido la verdad. Y tenemos que seguir conociendo. Y me gusta, como decía Pablo, me hago ignorante, siendo que era tremendo sabio y todo lo que hizo. Me hago ignorante para seguir aprendiendo de Cristo. Todo lo que aprendí, él dijo, lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Y así tenemos que ser nosotros, para poder seguir entendiendo los misterios. Por eso dice, no, el que lee, entienda. Y a veces no queremos entender. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es algo normal que está en nosotros. Pero ahí es donde tenemos que seguir investigando y buscando la verdad. Amén. Ahora vamos a preparar el equipo de adoración. Vamos a orar y vamos a adorar. Después vamos a orar por lo que diga el Espíritu, pero dejé para el último la administración, así el que se quiere quedar hasta el último se queda, el que se quiere ir tiene la libertad. Siempre decimos así por los horarios que a veces son largas las reuniones. Pero yo, bueno, estoy investigando sobre esto y estoy hablando lo que yo voy entendiendo en este tiempo.